Porque hasta ahora, Jorge, la cuestión Maldonado es vista como una cuestión vinculada al tema de derechos humanos. Y a mí me gustaría que lo analicemos mirándolo desde la perspectiva de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana. Porque es un ciudadano argentino que desaparece hace más de un mes, nadie sabe nada. La investigación... Eso es lo grave. Claro. Que nadie sabe absolutamente nada. La investigación judicial, como siempre, poco, mal y tarde. El gobierno que ni siquiera hasta ahora ha tomado esto como lo que es una crisis política. Se niegan a aceptar, a darle la jerarquía de crisis política. Lo toman como un tema casi, no sé si marginal, pero incómodo ciertamente. No lo toman así. Supuestamente lo toman así, pero vos sabés, tenés información y sabés que no lo toman así, sabés que hay diferencias. De pronto se confiaron mucho, que estaban todos jugados a una bocha, estaban todos jugados a la bocha del puestero. Y era un pleno ese, Era un pleno. Era un pleno, bueno. Yo quisiera hablar lo menos posible del tema porque ya hablé y no tengo nada nuevo para decir. Bueno, pero te propongo pensarlo de otra perspectiva. Sí. Porque cuando vos lo pensás del tema más global de la seguridad ciudadana, esto se parece en parte a Bloomberg, a una cuestión que te pone de manifiesto incapacidades muy profundas del aparato estatal, la política reaccionando tarde ante una movilización significativa en términos, digamos, de masividad. Fue también otro bochorno. ¿En qué sentido, Jorge? Fue una represión absolutamente orquestada. Fue una represión generada. Fue a buscarse la represión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrar una represión, casi te diría de reivindicar una manera represiva. Yo lo escribí, trabajé este tema. A mí, verdaderamente lo que me preocupa, y en algún momento yo te lo dije acá, que estábamos en la frontera del primer muerto. Sí, claro. Bueno, me preocupa está muerto que Maldonado. se haya atravesado. No está muerto Maldonado. Ya, lo que yo más quisiera, sinceramente, es que reaparezca, pero la verdad, no seamos inocentes, es una cuestión voluntarista. La clandestinidad, mejor de los sentidos, si vos querés, es absolutamente cara e imposible, y más en esa región, ¿entendés? Están haciendo rastrillajes tardíos, equivocados. Por helicóptero y con dron. Entre cruzamientos equivocados, tardíos, que debieron hacerse en otro momento. Y a mí, una vez pasada la frontera del primer muerto, que es siempre el más difícil, temo que haya próximos y que sean menos sorprendentes. ¿En el contexto de la campaña? La campaña es aparte. La otra gran tontería por la cual no me quiero meter más en el tema es que si yo digo que se lo chuparon a Maldonado, queda que hago antimacrismo. ¿Entendés? Es una tontería, muchachos. Por favor, apostemos en algún momento por la objetividad y miremos todo de una manera que no sea exactamente electoral. Quizás fue de lo más inoportuno este hecho, en un momento donde el gobierno se sentía dominante, ganador, y viene algo que no sabe ni siquiera mostrar cómo estar parado. Así es. ¿Entendés? Esto es lo que en lo personal me preocupa. Lo que vos decís, que son cuestiones del Estado, de incapacidad. Una suerte que no tengamos nunca nosotros un tsunami ni ninguna cosa de esas, porque vamos en todo caso a analizar el tsunami desde el punto de vista electoral, si hay un disparate, ¿entendés? Hay ciertas cosas que van más allá de la cuestión electoral. Y quizás estos muchachos que ocultan sus diferencias, a mí un amigo, no quise escribir esto, que me dice, ¿cuál es la estrategia del gobierno hoy? La estrategia del gobierno, un escándalo se tapa con otro escándalo. Escándalos se suceden en la Argentina permanentemente. Los temas en algún momento agotan.
cansan y aparece alguna situación nueva que te permite más o menos diluirlo. Esto es viejísimo, pero muy mediocre, te diría, muy menor. Acá tenemos muchos temas pendientes que se mezclan con ese penal que quieren que en el último minuto cobre Bonadío, ¿entendés? Que también se ve con la cuestión electoral. Todo tiene ese tamiz electoral. Una cosa es lo electoral y otra cosa es lo político. A mí me parece casi una insolencia cuando aparece alguien y decir: no quiero que esto se politice. No, pero ¿cómo no se te va a politizar? Estamos en un hecho político. Pero por supuesto. Si vos querés, el conflicto de última, y hay un conflicto inmobiliario, conflicto de tierras. ¿Qué es lo que de pronto el presidente Macri tiene que atender? Y te lo digo casi como directamente una incitación a una cierta sensatez por cómo se mezcla. En este campo su amistad con Lewis no favorece. ¿Entendés? Porque no es la tierra de Benetton o de Lewis, está todo absolutamente en juego en ese lugar. Están los pueblos originarios, que algunos pueden tildar de imaginarios, si vos querés, pero son pueblos que están en el lugar, que están en la tierra y que hay una actitud ahí beligerante. Una actitud beligerante en un lugar donde el presidente tuvo un error básico, por supuesto que no tenía la menor idea de que iba a ocurrir esto. La única noche que está en Río Negro va a dormir a la casa de Lewis. Y después blanco y jarra leche. Ahí hay un problema de credibilidad que en algún momento yo te mencioné, que tiene que ver con el mundo empresarial. Lo ponen a Lewis directamente asociado a Mindlin. Lo ponen a Mindlin hoy como titular de IEXA, que ya no es de IEXA. Y todos en la práctica, nadie te lo dice, porque nadie abiertamente te dice, como no decían en 2004, quiero conocerlo a Lázaro Báez, los empresarios, porque querían todos conocer a Lázaro Báez, porque supuestamente era el amigo de Vido, porque supuestamente era el hombre de Kirchner, y había toda una clase empresaria dispuesta a celebrarlo, a ese misterioso Lázaro, ¿no es cierto? Hoy hay empresarios que están dispuestos incluso a aceptar esto, que casi seguramente es una falsedad, pero que tiene que ver con hilaciones en un proceso de falta de credibilidad. Ahora, dame un minuto para enfatizar un poco la cuestión que yo creo que tiene una enorme importancia, y es el riesgo que implica el conflicto mapuche en la Patagonia, más allá de este reclamo por las tierras, pensando fundamentalmente en Vaca Muerta, porque vos sabés que ya hay bastantes transacciones de algunas empresas petroleras con estos grupos, incluyendo YPF, para evitar que haya un bloqueo, entorpecimiento de una actividad que es vista por el gobierno y por el mundo como una de las grandes oportunidades que tiene la Argentina. También hay un poquito de imaginación y de fantasía. Sí, pero también es cierto, es lícito aparte. Y más en general, no solamente la cuestión mapuche, hay otros reclamos de pueblos originarios, en el norte en particular, algunos ignorados abiertamente por el anterior gobierno, como el reclamo Cuom, pero más allá de eso, hay una situación donde evidentemente no hay una política de Estado, no hay una política razonable para darle mecanismos de integración efectiva a estos pueblos, donde hay una correlación muy alta con niveles de pobreza. También es cierto que muchos de estos ya están integrados. De hecho, la mayoría de los mapuches que están en la Patagonia no forman parte de ni RAM ni ninguno de estos grupos radicalizados. Hay, de hecho, una integración bastante efectiva en el norte, por supuesto con bolsones de pobreza no menores, ¿no? Pero digamos, aquí, si querés, hay una ausencia de una perspectiva más global del gobierno y de la Argentina frente a este reclamo. El último censo, Jorge, más o menos serio, que fue el año 91, porque el del 2001 ya fue un desastre, y el del 2010 se hizo con Kirchner, el día que murió Kirchner, ¿no? 27 de octubre. El del 2001 fue más o menos serio, daba 7% de población que se autodefinía como descendiente de pueblos originarios. O sea, es un porcentaje relativamente alto. Y no hay política, es una ausencia.
es una temática apasionante para discutir, Sí, pero no para discutir en el marco de una desaparición claro. forzada. No. Me encantaría discutir con vos y hasta podemos recurrir hasta detalles antropológicos Por de lo que supuesto. pasó en distintos lugares con la cuestión de los pueblos originarios. Pero acá, el tema de los pueblos originarios es para tratarlos, si vos querés, en profundidad. Pero acá lo que interesa, el sujeto principal de la historia, es un muchacho que falta. Es así. ¿Entendés? Y ahí... Que de hecho no es mapuche. Fíjate que todo este lío se arma supuesto. y él es un inmigrante, Yo digamos. dije, y esto no es un artesano, Sí. hipoide, Sí, con todo el un estereotipo, hippie como todo el que estereotipo. perfectamente podía estar en San Marcos Sierra O en Villa el Gesell en la década del Bolsón, 70. que se dedica a este nivel de creatividad Sí. y es, en el fondo, adicto a las causas sensibles, Así es. que no tiene por qué conocer grandes datos de la historia, No, ni por de la supuesto. antropología, ni de nada, para tener su solidaridad. O identificación incluso. ¿Sí? Y así el chico esté equivocado y todo eso, no hay el menor derecho de chuparlo No, y obviamente. desaparecerlo mágicamente. Sí fue lo que pasó, ¿no? ¿Entendés? Que aparte, esto se asiste a otros equívocos que tiene que ver con el manejo de las fuerzas de seguridad. Sí. Entran algunas diferencias. Yo a veces, en mi portal se dice que de pronto la federal puede pasar más facturas de las necesarias, pero vos tenés una federal, una policía que han hecho desastres con la policía, que hay un problema de identidad de la policía feroz, que vos ya no sabés si el que está pintado de borrabino, el que tiene conejitos, el que tiene florcitas, vos ya no sabés cómo viene la mano Hay de una tantas, transición, hay de una tantas transición. policías que hay, ¿no es cierto? Y había una fuerza de moda inmaculada prácticamente, Que la y todos los gendarmería. intendentes y gobernadores, quiero gendarmes para mí. Este gobierno ya arranca mal con los gendarmes. Arranca con un accidente del que todo el mundo se olvidó, 40, 43 Sí, claro. muertos. No, por supuesto. Digamos. Cosas bastante complicadas que se han manejado con una frivolidad extraordinaria. ¿A vos te parece que puede haber alguna interna entre las fuerzas de seguridad? Por supuesto que hay. ¿Cómo no va a haber interna? O sea, a un pase de factura a la gendarmería que está recibiendo más presupuesto, que es la niña mimada del gobierno, que tiene un rol Mirá. central en la lucha contra el narco. Yo no me tienen que confirmar, eso lo sabés, como hay diferencias, hay picas, hay No, pues sería. cuestiones pendientes. Y hoy te diría, hay pase de boletas, ¿entendés? Porque en realidad hoy quien investiga, quien se hace cargo Es la federal. de los entrecruzamientos es la federal. Claro. Y bueno, y los muchachos de gendarmería han cometido algunas faltas que no son solamente de protocolo, ¿entendés? Hay filmaciones obligatorias que no se muestran, hay muchas cosas que yo, Del sinceramente, procedimiento de Ruta 40. no quiero yo cargar más las tintas, ya hablé demasiado del tema. Volvemos al Vos tema tenés, original. Volvemos al tema original que yo marcaba ahí, la cuestión del fracaso del Estado. Que estamos hablando de eso, pero con una También perspectiva. esto tiene que ver con la cuestión de Medio Oriente. Claro, digamos. obviamente. Vos sabés que en primer lugar, descartémoslo, pero hubo muchas versiones, hablando de estas cosas sucias que aparecen en estas circunstancias, de que este grupo RAM recibe financiamiento y entrenamiento de. Había una ONG europea basada en. Es un disparate. Yo sé que sí, pero por eso Es estoy un disparate. haciendo una lista de disparates que se han Es dicho. un ¿no? disparate entre los tantos disparates. Bueno. Que eso ya no tiene que ver con encubrimiento. Eso tiene que ver con una acción psicológica Exactamente. disparatada. Bueno, pero- Estos muchachos tenían apoyo de los kurdos. Por ejemplo. Algunos decían, los kurdos de Turquía, lo cual revela un analfabetismo Así es, funcional del de lo que conflicto. significa en Turquía el problema kurdo. Así es. ¿Entendés? Han hecho, pero bueno, esto me hace acordar cuando de pronto con un gesto adusto algún supuesto especialista hablaba de la pista siria o la pista iraní. Tal cual. Digo, muchachos, no entienden absolutamente nada. Es lo mismo. Es hablar de la pista siria es hablar de Irán. Así O es. cualquiera que tenga más o menos un nivel de conocimiento
elemental de lo que pasa en Medio Oriente, ¿no es cierto? Bueno, Jorge, justamente, ¿no? Fíjate que traes el tema crucial de esta semana con una doble vidriera, ¿no? Por un lado, la causa de la denuncia original de Alberto Nisman. El fiscal Policita pide, en un movimiento muy importante, la indagatoria de la expresidenta, de un grupo de gente involucrada, todos en la denuncia original de Alberto Nisman. Vamos a ver lo que hace Bonadío. Pero llega al país el lunes el primer ministro de Israel, por primera vez en la historia, Netanyahu, que es un personaje muy controversial, pero más allá de la persona es el rol institucional. Nunca un primer ministro de Israel vino a la Argentina, así que tiene una connotación singular. Hay un vínculo bilateral muy fuerte entre ambos países, sobre todo por la cuestión de la seguridad y también por la cuestión de los emprendedores israelíes. Viene una delegación muy importante. En cualquier celular que vos tengas hay una cantidad enorme de tecnología israelí y hay posibilidad de generar mecanismos de cooperación. Pero la clave acá, y sé que este es un tema que a vos te importa mucho, es ¿hasta qué punto vos pensás en la práctica que el tema Irán sigue siendo relevante para Israel a esta altura de la situación? Si vos leés la nota que está de Rocamora hoy, se habla. Argentina, digamos, la política exterior, la geopolítica, si vos querés, es muy dinámica para una Argentina estática que se quedó estancada. ¿Entendés? Con sistemática frecuencia hay cambios de baraja. Aquel que en algún momento fue tu adversario pasa de pronto por los equívocos, si vos querés, geopolíticos, a ser tu amigo. El tema de la AMIA, ¿por qué te digo? Muy doloroso para mí. Yo era secretario de Cultura cuando ocurrió el episodio. Inmediatamente estuve con el presidente Menem. El presidente Menem estaba ese día desolado, absolutamente destruido. Los primeros aniversarios, yo me acuerdo ir, y por supuesto que saludábamos al señor Beraja, claro, al embajador Avirán, y después, yo que suelo decir que en la Argentina todo termina mal, todos los tipos que yo saludaba, todos también terminaban mal, porque sí, claro, en realidad la historia de la investigación del atentado, casi te diga, adquirió un cierto derecho a una existencia propia. Sí, claro. ¿Entendés? Y vos, a través del relato de la investigación del atentado, podés interpretar las diferencias de la política interna en la Argentina. Tal cual. Y los vaivenes de la política internacional. No te digo vaivenes de la política internacional porque vos me decís, si Irán es lo mismo para Israel. Cuando Néstor Kirchner iba a Naciones Unidas e insultaba a Irán, quizás él creía que con eso le daba un poco de política a Estados Unidos y que tenía algo en común. Ya en ese momento Estados Unidos estaba en otro entendimiento con Irán por un tema que le interesaba mucho más que la tragedia en ese momento argentina, que pasaba a un segundo plano, que era la cuestión nuclear. Cuestión nuclear que de pronto se desatendió en lo que tiene que ver con Corea del Norte. Al gordito, tal cual. No había cómo pararlo, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que Estados Unidos, país occidental, víctima, como todos los países occidentales, de Daesh, ISIS. Asociado a Irán, el Irán chiita, claro, que también estaba absolutamente enfrentado con el Daesh, terrorismo sunita, claro, que hizo de Al Qaeda, qué sé yo, casi te diría un movimiento con algunas sucursales. Así es. Porque lo sacó directamente de la cancha. Lo desplazó totalmente. Esto cambia. Y bueno, y yo soy de los que dicen que del tema no se puede hablar con seriedad. ¿Por qué no? Porque es el problema del estudio más o menos objetivo cuando vos no querés quedar bien con nadie y no tenés que quedar bien con nadie.
Vos sabés que yo lo conocí a Nisman, Sí. tuve alguna reunión con Nisman, tuve alguna reunión con el anterior, con mi amigo, el juez Galeano, también, y demás. Y algunas cosas que de pronto vos podías hablar en una mesa chica no se puede hablar Lógico. en la grande. Cuando Avirán, el ex embajador, De dice Israel. los que Israel tenía que matar, ya Israel se encargó de asesinarlos. Así es. Se está diciendo, están buscando pistas falsas. Y en realidad, yo no pensaba hablar de esto, pero vos sabés que yo conozco el tema Irán un poco. En París la presencia de Irán es muy importante. fuerte. De todo Medio Oriente. Yo tenía muy buenas relaciones con iraníes exiliados. Todos odiaban a los ayatolás, Lógico. que venían del Shah, Claro. que vos no sabés lo que eran. Súper sofisticados. La paquetería, Lógico. te aparece cualquier aristócrata argentino y le parecía un cache a aquellos, ¿no es cierto? Y también, sobre todo en la UNESCO, Claro, estaban... en la UNESCO estaban los exiliados también, enemigos de los ayatolás, pero los que venían de la izquierda, que eran del partido Tudeh, que el partido Tudeh era el partido comunista Así iraní. es. Yo me acuerdo, después de producido el episodio... Curiosamente, los ayatolás aliados con la Unión Soviética, ¿no? Pero por supuesto. Esto, digamos, cuando vos te metés en política internacional, tenés que tener un cuidado porque Argentina elige un enemigo Sí, claro. y de pronto las Estático. cosas más o Claro. y la cuestión queda estática. Tal cual. Y yo no sé, Netanyahu, pero tampoco para Israel fue lo mismo. No, pero sigue siendo el principal enemigo, obviamente, por el tamaño que tiene Irán, la importancia económica, cultural, política. De hecho, Israel tiene hoy un vínculo muy bueno con los saudíes, como sabes. ¿Cómo no va a tener un vínculo bueno con los saudíes? Si los saudíes ahí son Estados Unidos y Estados Exactamente. Unidos es el gran apoyo de Israel. Y ahí, Exactamente. en la gran interna del mundo árabe, no tenés la interna árabe-palestina en el primer plano. La No, que no. está en el primer plano es Arabia Pero por Saudita, supuesto. Irán. Sí, sí. No, la cuestión palestina es vista en el contexto de este conflicto más amplio. En un conflicto y después multiplicidad de conflictos regionales. Sí. El al Líbano, mismo tiempo, ¿no es Jordania. cierto? Bueno, ¿qué es lo que más le interesaba a Irán de este tema? Según mi información, y es lo que cuento y es lo que motiva una reunión en su momento con Nisman. Yo escribí la verdad, que de lo único que les preocupaba alertas. eran yo le puse las tarjetas rojas que le ponían en los aeropuertos, Claro. que en algunos directamente pasaban sin ningún problema. Los tipos no tomaban la cuestión en serio. Lo que les interesaba era sacar eso de la... Recordemos, las alertas de Interpol. De Interpol, por supuesto. Por pedido de la Argentina. Por pedido de la Argentina, desde Lyon. Que Exactamente. eso lo hicieron y eso era lo que verdaderamente los cohibía. Eso lo hizo Nisman, ¿no? Y lo que más... Nisman designado Sí, por supuesto. por Kirchner. Pero Nisman designado por Kirchner. No, digo, para recordar un poco la historia. En un momento... a ver, yo no me quiero... Esto me gusta también el tema. Kirchner le dice a Nisman, tenés que trabajar con este señor. El señor era Jaime Estiuso. Estiuso y Nisman. Así es. En un momento donde directamente para la justicia argentina y ya también para Kirchner en ese momento, era para ese lado. ¿No es cierto? Después se produce un cambio, que es lo que motiva esto que tiene que ver con el pedido, con la denuncia. Sin que se ofenda a nadie, yo te digo que desde el atentado de la AMIA hasta acá es toda una historia de sobreactuaciones. Hubo unas sobreactuaciones escalofriantes, ¿entendés? Sobreactuaciones, por ejemplo, del gobierno de Menem para evitar el tercer atentado. Que lo crean en serio como una posibilidad, ¿no? La cantidad de chantas, de buscas que anduvieron por acá. ¿Entendés? Que eran respetables. Algún expresidente Increíble. de un país muy importante que venía a hablar y qué sé yo qué, y
casi como consultor, porque el gran terror de la Argentina era un tercer atentado que no venía, ¿entendés? Que era una cosa Claro. que ahí te diría que hubo alguna sobreactuación por su preocupación. Ahí tiene mucho que ver también la invención de la triple frontera como lugar de espionaje. ¿Dice que es una invención, es todo mentira eso? Ahora sí lo inventaron muy bien. En aquel momento era un lugar de turquitos y atorrantes que vendían cosas falsas y que esto, que lo otro, y había turquitos que estaban en Paraguay, en Brasil y en Buenos Aires. Inventar un Asís terrorista, pues todos se llaman Asís, Hossain, Ahmed, ¿entendés? Han inventado, han hecho, han generado una cuestión, una sucesión de sobreactuaciones que verdaderamente son complejas y complican, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Muere Kirchner. Viene un cambio. Viene un cambio. ¿Cómo te lo explico yo desde el punto de vista político? Cuando se judicializa una decisión de política exterior aprobada por los dos parlamentos, por senadores y por diputados. Ahora, si que vamos a cuál es el origen, ese es un tema que sería para discutirlo y para preguntarle en todo caso a la doctora, aquel que tenga alguna posibilidad de hacerle una nota. Según mi información probablemente mala, cuando viene el sirio acá, muy poco antes que empezara la matanza en Siria, viene acá Bashar al-Assad, que era el sirio, si vos querés, hasta refinado. Sofisticado, muy. Comparado con el padre, que el padre era un asesino de verdad, que mataba, pero ¿viste? Hama hizo un desastre y demás. Sí, carnicero. Un tipo que se cargó a los hermanos musulmanes, porque viene, casi diría, con un proyecto político casi revolucionario, ¿no es cierto? Claro. Que era otra fuerza política la que lo impulsaba. Viene aquí, ya muerto Kirchner, y es, casi te diría, el nexo, según mi información, habría que preguntar a la doctora, que abre con Chávez. Claro. Con Chávez. En aquel momento Chávez estaba enfermo y demás, pero un pesito bastante pesado. Acá me noté algo, Jorge, porque hay muchos que argumentan, incluyendo en su momento Nisman, que había una política de Irán hacia América Latina de seducción, cooptación. Vino en su momento Ahmadinejad varias veces a la región, Bolivia, por ejemplo, Ecuador, obviamente una alianza especial con Venezuela, Brasil, un actor muy importante en toda esta historia. Bueno, tiene una fundamental. Relación casi estratégica. Por eso te digo, fundamental. Con Irán. Y en ese que Lula lo mandaba a Chávez. Lula. Claro, bueno. En realidad Chávez en algunos aspectos era hombre de Lula y no. Ojo con eso porque no es un tema menor. No es un tema menor para nada, ¿no? Con lo cual, el acuerdo con Irán puede ser visto, en esta perspectiva, como parte de este proceso de incremento de la influencia de Irán más allá de su área natural, que era Medio Oriente. Si esto es así, perdón, en México también hay una fuerte influencia iraní, entre otras cosas por la inmigración desde el comienzo del siglo XX, sobre todo desde Líbano y Siria, pero también una fuerte presencia iraní, ¿no? Cuando miras esto de esa perspectiva, bueno, el acuerdo tenía características desde el punto de vista geopolítico, más allá de lo económico, puede haber algún intercambio de petróleo por alimentos, pero había una cuestión geopolítica interesante de realineamiento de la Argentina como parte de la reconstrucción del viejo. ¿Te acuerdas los no alineados? Esa utopía. No, por supuesto, sí. Había eso en la política exterior de Cristina, por ahí subvaluada por los protagonistas, por el estilo, por las exageraciones, pero había una concepción distinta de política exterior respecto de lo que había sido el gobierno de Néstor y su primer parte en la presidencia en 2007-2010, hasta la muerte de Kirchner. Como si la muerte de Kirchner hubiera permitido un giro estratégico de Cristina en su radicalización, en su profundización. Ella
se veía como parte de ese nuevo entretejido, donde la Argentina jugaba un rol junto con Brasil. Por eso cuando ella viene un poco a, digamos, cuando ella critica a Estados Unidos, cuando ella tiene esa postura tan anti-norteamericana, su crítica a ISIS en las Naciones Unidas, ¿te acuerdas cuando ponía en duda que esto fuera cierto? Decía que era un invento de Hollywood. Estaba Obama. Estaba Obama, claro. Que escuchaba. Formaba parte de esta... convencidos estaban ellos de que Estados Unidos se oponía a este realineamiento y que de hecho la caída de Dilma tiene que ver con este, digamos. Vos sos más amigo de Héctor Timerman que yo. Sí. Vos sos amigo de Héctor. Yo soy amigo de Héctor. ¿A vos te parece que Héctor Timerman conscientemente iba a quedar como un traidor? No. Como el traidor que hoy casi toda la colectividad judía cree que es. Y mirá que yo no estoy acá para defenderlo. No. A Timerman. No, me consta que lo hizo pensando que era la manera de intenté investigar. De saber qué pasó en la AMIA. En aquel momento, porque en aquel momento no había manera de perforar el secreto que manejaba la doctora y Timerman. Yo, con mis contactos en la Cancillería, quería ver, nadie tenía la menor idea de cómo venía la mano. Ni siquiera el embajador sirio que estaba, Awad, que estaba en la época, cómo venía la mano. El embajador de Argentina en Siria. En Siria, Awad. Que participó en la reunión. Se manejaba en un nivel de secreto. Yo, sinceramente... ¿Y por qué te parece eso? ¿Por qué te parece que había tanto secreto? Porque las cosas en política internacional se manejan con este nivel de secreto. Vos no podés darle a un secretario de embajada conocimiento que sepa, porque cualquier secretario de embajada, un consejero, sabe eso, con el estilo de comunicación que tienen con todas las embajadas. Vos sabés que en todos los países, todo el mundo, todo claro, se sabe. Lo manejaron con reserva. ¿Qué es lo que preparaban? En la práctica, en el expediente dice la traición o el encubrimiento. En realidad lo que preparaban era, si vos querés, una manera equivocada de desentrañar una situación. Los que hablaban contigo, a mí me parece que lo peor de todo que fue un error. Sí, ¿entendés? Estamos de acuerdo. Una cosa es un error de política internacional, si vos querés, un error, en todo caso, compartido, costoso. Compartido, pero de ahí a tratarlo judicialmente. A Timerman y a la doctora como traición a la patria, me parece, muchachos, una sobreactuación importante. No, lo que dijo Nisman cuando aparece esta denuncia es que él tenía evidencia de cómo habían hecho la negociación con Irán. En la trama formal e informal, que es lo que aparece en las grabaciones, básicamente, ¿no? Ahora, que es un poco... Ahora, si vos te ponés la Presidenta de la República, sí, el Canciller y el grupo de muchachos que son los que se presentaban y hablaban, hermano, claro. En mi nota Rocamora dice el film Los Peores del Barrio, con los 5 grandes de buen humor. Sobreactuar también importancia en ese nivel de diálogo, la verdad yo ahí ya no me anoté. Ahí ya ni siquiera, ¿no?, me anoté. Escribí alguna nota que fue Jabones de Alepo, sí, que tenía que ver con la reunión orquestada por el presidente de Siria, que había venido de la Argentina, muy poco antes que se desatara la carnicería en Siria. Que es la reunión que tiene con el canciller. Y que se habla de un acuerdo que finalmente nunca se suscribió, que en la Argentina se aprueba. Así es. El Parlamento en Irán nunca lo ratificó. Ni siquiera llega. ¿Entendés? Y después vienen todos los episodios que le agregan mucha más sobreactuación, y la peor sobreactuación de todas fue matarlo a Nisman. Eso fue... ¿Descartás que fue asesinato? Sí, fue un asesinato. Fue un asesinato. Pero lo dijo la propia Presidenta en cadena nacional. Cuando dijo no tenía pruebas, ¿no? ¿Pruebas? Dijo, no tengo pruebas, no tengo dudas. Cuesta acá encontrar pruebas. Acá te desaparece un tipo, nadie más sabe nada. Don Tito JJ López se pone los borseguíes, va a la casa de un amigo en Atalaya,
duerme ahí, a la mañana nadie más sabe nada, ¿entendés? En este campo, yo fui el primero, y esto está documentado porque yo estaba en París en ese momento. Claro, no me acuerdo, hablaste con Longobardi esa mañana. Yo tenía 4 horas más. Sí. En Buenos Aires eran las 6 y pico de la mañana, yo es. tenía las 10 y media de la mañana. No, fue traumático, me acuerdo. Cuando yo veo eso, digo, este pibe lo mandaron para arriba, pero... Así es. Me vas a contar a mí y ahora me vas a decir que este muchacho se daba con ketamina. Ya. La ketamina son lo que se dicen las perlitas brillantes, que los que verdaderamente se dan en serio utilizan ketamina porque con la ketamina tienen unos actos sexuales absolutamente delirantes. La verdad, no me lo imagino a este muchacho con ketamina en ese momento. En ese momento, un día antes de producir una denuncia, claro, que a lo mejor también tenía gran cuota de sobreactuación, si vos querés. ¿Entendés? Porque todo acá, como en todo, se cuela la cuestión personal. Seguro. El tipo sabía que se lo cargaban, se iba. Después vienen todos los equívocos. ¿Y qué es lo que pasó? Se quedaron Nisman y Estullo peladreando en el aire. Claro. Porque estaban directamente encarados en una investigación con un enemigo y te dijeron, pibe, pará. Claro, se acabó. Esta guerra se terminó, estamos en otra cosa ahora, no tenés que atacar. ¿Qué es lo que haces como viene la mano? Y ahí vienen todas los equívocos y la judicialización. Esto meterlo en un expediente. De pronto algún estúpido... Bueno, es la denuncia de Nisman, ¿no? Algún tipo que escucha esto tiene que decir, por lo que sabe, tiene que ir a declarar. No, declarar, ¿qué? Son todas fuentes mías, más o menos, son libros leídos, son cosas que tienen que ver con esto. Y si Chávez lo que le dijo a la doctora... ¿Qué le dijo? Yo tampoco, no puedo saber qué le dijo. Puedo suponer qué es lo que le dijo. ¿Y qué supones? Esto es una cosa del Mossad y de la CIA. La investigación es una cuestión. Ya. No, bueno, pero tenían... Intuyo... Pero Jorge, es obvio que hay contactos y cooperación con servicios de inteligencia del exterior. Siempre pasa eso. Mira, según mi información y alguna gente iraní, enemigos de los ayatolás, que yo hablé ya, directamente te dirían los 90... en algún coloquio que participé después y demás, enemigos de los ayatolás, ninguno reconocía el hecho. ¿Entendés? Pensaba que el hecho podía tener que ver con ellos. ¿Lo de la AMIA? Sí. O sea, no pensaban que era parte de la... No pensaban que era... te estoy hablando de enemigos de los ayatolás. ¿No pensaban que los ayatolás fueran capaces de hacer eso? En ningún momento a la pregunta mía nadie lo tomaba en serio. Pero puede ser algo de algunos grupos relativamente descentralizados con apoyo iraní. Puede ser. Hezbollah, por ejemplo. ¿Qué es lo que pudo haberle dicho Chávez? Mira, estamos ante inteligencia enlatada, esto no es así. De pronto ahí podemos salvarnos desde el punto de vista energético. No sé qué es lo que le dijo. Tenés que preguntarle vos a la doctora, cualquiera que tenga la suerte de hacerle una entrevista y preguntarle a ver si es que te lo dice. Aparte, uno murió, vos tenés que apelar a su sinceridad. Seguro. ¿Entendés? Pero en ese momento, te diría, es lo que traba un poco la cuestión. Porque esto es Venezuela, o sea, Chávez, con el canal del presidente sirio aquí, se hacen las gestiones, se habla de un tratado que no pasó absolutamente nada. No. En ese momento aparecieron algunas especulaciones, seguramente te acordás, Jorge, respecto de eventual comercio de uranio. Argentina tiene uranio ahí en Malargüe, en Córdoba, en algún otro lugar. Descartado
es un comercio que está regulado estrictamente por Naciones Unidas, hay un régimen internacional, pero en su momento se pensó que eso era posible. También se especuló con tecnología misilística. Argentina, desde la época del Plan Cóndor, tuvo muy buena tecnología, eso se discontinuó, por lo menos parcialmente en la época de Menem, te consta, pero dicen que había un plan B que siguió su curso, por lo menos esa fue la especulación en su momento, y que en la época de Néstor, como consecuencia de una iniciativa que supuestamente tuvo debido de darle otra vez envergadura al CITEFA, al Centro de Investigaciones de las Fuerzas Armadas, en poner en valor toda esa experiencia. Esa localidad de Córdoba también. También, exactamente. Había como una intención de darle envergadura. Leí todo eso, mirá. Leí todo eso y cuando tuve esa punta... Te lo descartaron, ¿no? Nada de eso era cierto. Cuando tuve esa punta directamente hablé con algunos de los más capacitados, caracterizados, que conocía este mismo tema y más o menos me pudo haber dicho lo mismo y le dio el mismo nivel que le podés dar a un tipo que te dice lo vi a Maldonado en Montechingolo. Sí, me parece que Maldonado que caminaba en la cancha de Vélez. Yo pregunté lo mismo y me dijeron, hay países con con muchísimos más avances tecnológicos. Si alguien quiere eso, no lo viene a comprar a Argentina. Argentina no tenía nada para ofrecer con la calidad comparable a lo que ya había en otras partes. Fíjate que Corea del Norte desarrolla toda su tecnología misilística sin ningún apoyo de la Argentina, obviamente, ¿no? Con lo cual se descartaba eso. Por eso me llama la atención cuáles fueron los motivos ocultos, si es que hubo algún motivo oculto, del acuerdo con Irán, excepto lo que ya conocemos, ¿no? Probablemente no haya ninguna hipótesis más sofisticada de lo que conocemos, simplemente fue un error político, algo mal llevado, mal pensado, mal ejecutado y con consecuencias nefastas, ¿no? Yo no soy judío, no tengo la amistad con Timerman que vos podés tener. Que Timerman hizo conscientemente una traición, directamente te lo descarto. Por supuesto. Te lo descarto, que salga yo a decirlo esto. No, pero hay una grabación donde él acepta con dirigentes de la comunidad judía que Irán fue responsable del atentado. Pero, ¿sabes una cosa? Sin conocerlo, casi te diría, lo dijo para decir, sí, yo sé, pero ¿cómo hago yo? Si no, para sentarlo, para conformarlos, hermano. Si uno lo toma en la literalidad de las cosas que dice, tenemos que estar todos presos. ¿Entendés? Yo, la verdad, me parece que hay otras causas que pueden ser la judicialización de una medida desacertada de política exterior en esta monarquía disciplinada, aprobada por los senadores y aprobada por los diputados. Muchachos, que Bonadío patee el penal con otra falta. ¿Entendés? Esto como penal, a mí sinceramente el tema me moviliza bastante, lo conozco un poco, leí gran parte de los textos que sostienen con un olor a servilleta bastante importante, te diría, ¿no? La gente por ahí no sabe eso, servilleta de servicio, ¿no? Pero bueno. Bastante. Jorge, esta semana obviamente tenemos la posibilidad de mirar con mayor perspectiva la cuestión de Corea del Norte, porque el clímax de la semana pasada parece haber, por lo menos, haberse contenido un poquitito como consecuencia de una acción diplomática de China y de Rusia, ¿no? Que convencieron al presidente Trump de que esa acusación de fuego y furia, después de esa prueba misilística y la bomba también esta bomba atómica, la bomba de hidrógeno, esa sobrereacción tenía consecuencias. Pasó todo por arriba de Japón. Están todos absolutamente aterrados. Este gordito bastante imprevisible. Y tiene motivos para estar aterrados. Pero aparentemente hubo una contención del conflicto y otra vez se vuelve todo a encauzarse por vías diplomáticas, ¿no? Dos cosas que vale la pena tener en cuenta. China, por supuesto, es el principal socio comercial, político, estratégico de Corea del Norte. La energía
Corea del Norte tiene un poquito de carbón que se lo vende a China, pero la energía eléctrica y el petróleo dependen de China. Trump amenazó con un embargo comercial y con sanciones a las empresas que negociasen con Corea del Norte. Y frente a eso, ponía en riesgo, de hecho, el comercio entre China y Estados Unidos. O sea, hubiera sido un descalabro. Imagínate que cualquier norteamericano iba a ir a Walmart y no va a haber nada en el supermercado, porque el 80% de lo que hay ahí es importado de China. Es una locura, ¿no? Pero los chinos tomaron esto, como se trata de Trump, bastante en serio. Y los rusos también están muy activos, sí. Y ahí, esta semana tuve oportunidad de hablar con un par de especialistas en política asiática. Estuve de viaje y me contaron un par de cosas que me alarmaron. Primero, más allá de Corea del Norte, hoy Asia vive otros conflictos más importantes. Por supuesto, uno tiene como protagonista a India con Pakistán. En Pakistán hay un debilitamiento de la... Una vieja historia por el tema Cachemira desde hace... Ambos con armas nucleares. Ambos con armas nucleares. También hay tensiones entre China e India. Ya tienen más que ver cuestiones comerciales ahí. Muy fuertes. Y religiosas. Y religiosas también, por supuesto. O culturales, si querés, por las minorías. Tengo un libro para recomendar. A ver. Un libro... A mí me encantan esas biografías, ¿sí?, de personajes que te cuentan prácticamente la historia del país a través de un tipo. La última biografía, Meyers, creo que se llama el autor, fue corresponsal de New York Times en Rusia. Ajá. Una biografía sobre Putin. Mirá vos. Extraordinaria. La busco. Extraordinaria, te digo, porque vivís todo, vivís la época de... La caída de la Unión Soviética. Desde Dresde. Claro. Desde Dresde, donde estaba el tipo de Botón, que era un burócrata en la práctica. La caída del muro de Berlín, contada directamente... Me imagino. Desde Putin, cuando iban a la KGB, a la oficina de la KGB, muchos alemanes, y que va Putin... chiquitito ahí, muy burócrata, y le dice en alemán perfecto, no me hago responsable de ustedes, están para tirar atrás mío. Por supuesto que los alemanes que salieron rajando. No había nadie. No había nadie, una cosa... Maravilloso. Y después tiene toda la... donde se hace político él, con Sobchak, que fue alcalde de Leningrado, que la convierte en San Petersburgo y demás, no tiene el menor desperdicio ese libro. Ahí lo que me marcaban es que hay tensiones en la frontera entre Rusia y China muy fuertes y que el miedo que tienen ambos, Xi Jinping y Putin, es que este conflicto en Corea del Norte habilita a Estados Unidos, obviamente, a volver, nunca se fue, pero volver a tener una acción militar más contundente, generando un desequilibrio en una región que está como muy atada con alambre, pero con algún equilibrio inestable, ¿no? Entonces, frente incluso al potencial que puede ocurrir, ¿no?, una reunificación de Corea. Si evitamos una crisis nuclear seria, va a ser más difícil que la alemana esa. Muchísimo más difícil. Pero es la propuesta que tienen los surcoreanos. La Alemania casi fue una absorción de una Alemania por otra, tal cual. ¿cierto? Bueno, cuidado que el desequilibrio económico, cultural, etcétera, hoy es similar o superior al que había entre Alemania, digamos, democrática, o la Alemania en serio, la Alemania federal y la Alemania democrática del este. Pero de todas formas, eso es visto como algo, incluso tomando esa experiencia en consideración, inaceptable tanto por China como por Rusia, ¿no? Entonces es esa amenaza la que dispara esta contención. De todas maneras, la verdad que es un episodio que alteró los mercados. El dólar está en su piso en 33, 34 meses, nunca estuvo tan débil. Nosotros compramos dólares en Argentina porque no tenemos idea de la cotización del dólar a nivel mundial, pero está cayendo mucho, de hecho el euro está fuertísimo. Esta devaluación le permite a Trump potenciar su política proteccionista. Pero ten en cuenta que lo de Asia es muchísimo más complejo de lo que en general se supone y que hay
por lo menos 3 o 4 ecuaciones paralelas a la que uno mira, más allá de Corea del Norte, que te explica por qué esta acción ¿Cómo lo diplomática. ¿Cómo lo ves vos, que sos un especialista en política exterior, a Macri y la política exterior del gobierno? ¿La ves No, no soy un con una especialista, carta, pero con una carta de intención, al menos? yo creo que Por ejemplo, ¿por qué Macri no va a la Asamblea de Naciones Unidas? pregunté eso lo pregunté. La verdad que la agenda de política exterior es casi, diría, lo mejor que hizo este gobierno hasta ahora. Por eso mismo. Y no tenían ninguna reunión paralela, porque como sabes, las Naciones Unidas no es algo muy importante, porque Naciones Unidas dejó de ser una organización importante, a pesar de que sigue teniendo una trayectoria y una inercia, y que el actual secretario general es un personaje tal vez de mayor envergadura de los previos, ¿no? Guterres es un tipo formado, un líder europeo, con... Vos estabas ahí, claro, me olvidaba. Yo estaba de embajador. Lo traje, vine con Gutiérrez cuando fue la visita de Estado a México. Claro, claro. No, es un tipazo Gutiérrez, ¿eh? No. Es un tipo que sabe, un tipo que tiene muy macizo, Una formación intelectual sólido. sólida, sí. Pero Naciones Unidas está viviendo una... Sí, no diría una decadencia, pero si un hay eclipse, algo ¿no? que sabe hacer Macri, es este floreo que tiene que ver con el escenario internacional. Dejar eso, algunos me dicen, no lo voy a citar porque tipo bastante conocido, me dice a mí, no, lo de Macri es Davos, no New York. No. Yo sinceramente no creo. No. Otro que es más crítico de Macri dice, no, mira, no va a querer someterse a que le pregunten de pronto. Tampoco. La verdad, lo que me parece que no vaya a Naciones Unidas es un error. Bueno, muchos presidentes dejaron de ir. Funciona. Es cierto. Yo creo que tiene que ver con la campaña electoral. Si me preguntas, me parece que están tan enfocados en la campaña electoral, donde creen que pueden hacer una diferencia muy significativa, y están poniendo todo el énfasis en eso, ¿no? El presidente está muy obsesionado con la gestión, con temas de obra pública, por ejemplo, temas energéticos, mineros. Hay, si querés, una agenda muy sesgada hacia lo doméstico, y es como que creen que en lo internacional están como ya han avanzado mucho y que hay como un desequilibrio entre lo internacional y lo doméstico, ¿no? Creo que eso es lo que explica por qué no va a Nueva York. Pero lo que más me preocupa es que... Lo va a representar muy bien la señora Gabriela Michetti. Que es especialista en relaciones internacionales, de hecho, ¿no? Pero me parece que lo más interesante ahí es que la hipótesis que tenía su equipo y Macri al comienzo de integrarse a un mundo con determinadas características, ese mundo ya no existe. Es otro mundo, mucho más caótico, mucho más incierto, mucho más peligroso, donde, por ejemplo, el gobierno hace planes de 20 años de crecimiento, que ojalá sean ciertos, ¿no? Ojalá ocurra, suponiendo que el mundo es una especie de lugar apacible y donde no va a pasar nada que altere este intento de la Argentina de integrarse. Hay como una cierta fantasía. De hecho, en la reunión de Macri con Trump tuvo una frase terrible. Cuando dijo, me viene a hablar de los limones y yo lo hablo de Corea del Norte. En Corea del Norte, no venir con los limones. Fue terrible, porque dijo, al final... Ya, lo puso en... No, estamos hablando de un comercio de 50 millones de dólares, que es muchísima plata y es fundamental para Tucumán, pero en términos relativos para lo que, digamos, es el comercio mundial es nada, y después es la nada Pence misma. Y te vende los chanchitos. Bueno, ¿viste? entonces, teniendo en cuenta Enfermo, eso... No, bueno, ahí hay, por eso te digo, ahí si querés una dimensión un poquitito parroquial de la política exterior, ¿no? Y si yo tengo una crítica para hacerle a eso, es que no se está adaptando la política exterior a los cambios que de hecho ocurren en el mundo, que son muy dinámicos y para la Argentina no son del todo buenos, ¿no? Y es como que seguimos mirando el mundo con cierta ingenuidad, como que integrarse es bueno y que hace falta hacerlo, y no tenemos en cuenta que si entramos en una dinámica de mayor confrontación, o si por ejemplo en Asia hay mayor desequilibrio, eso va a tener un impacto muy negativo en Argentina. Entre otras cosas, porque nuestros principales clientes están en Asia y no sabemos de qué lado quedamos. Hay un vuelco a Occidente desde el punto de vista político, cultural, ideológico, pero los principales clientes son asiáticos. Entonces, cuidado con eso porque hay contradicciones importantes entre lo económico y lo político, ¿no? Dicho esto, hay un elemento
si querés, para tener en cuenta, es que el gobierno tampoco dimensiona bien el impacto que tienen temas como Maldonado afuera. De hecho, me preguntaron inversores muy Cuando importantes. te pasa esto de Maldonado, No, no,